El romanticismo. El romanticismo es el movimiento cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y en Alemania, y poco a poco se fue expandiendo en otros países como Europa y América. El romanticismo rompe las ideas de la ilustración y el neoclasicismo. No hay que confundir el término romántico con el término actual de romance, sino porque hace la referencia a la emoción que despierta los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía, que genera así como lo increíble y lo verosímil. Se toma también el término como opuesto a lo clásico, en especial en la literatura. Bueno, ahora les hablaré sobre la característica del romanticismo. Les daré 4 características, como ser la primera, que dice que la música del romanticismo se convierte para algunos románticos como el único homenaje que puede apoderarse del mundo sepultado en el que viven. Como el segundo, los principales géneros musicales del romanticismo fueron la sinfonía, el espíritu de Lied y la música dramática. Como tercera característica podemos decir que el romanticismo siente fascinación por lo que es lejano, mágico e irreal. Y como cuarta característica podemos decir que la música del romanticismo abandona lo que es el equilibrio clásico para buscar algo más eh, directo y apasionado para los sentimientos. Soy Juárez Pérez y les voy a hablar sobre las propiedades principales de la música romántica. Número 1. Abundancia de alardes técnicos y virtuosos. 2. Melodías bellas y apasionadas. 3. Empleo muy flexible del movimiento y la pulsación. 4. Gran utilización de efectos dinámicos. 5. Armonías enriquecidas con cambios constantes de tonalidad. 6. Aumento de posibilidades tímbricas. Consecuencias del romanticismo en la vida musical. Hay un cambio de mentalidad en la percepción del artista por parte de la sociedad. Se generan nuevas fuentes de ingreso. Se da lo que es el derecho del autor y un porcentaje sobre las entradas en los conciertos. Nace el gran público musical, que es la burguesía, mucho más numerosa que la aristocracia, de cuyo aplauso o rechazo depende del artista. Teniendo este pensamiento surge lo que es una esclavitud hacia el compositor, donde se plantea si él hace música realmente de que le gusta a él o música que prefiera el público. El romanticismo en particular asistió a un gran número de manifestaciones musicales, como ser el romanticismo temprano. Comprende desde el año 1800 hasta 1830 y es de predominio alemán, influjo del romanticismo literario de la época. Sus exponentes de este periodo son Hoffmann, Weber, Beethoven y Schubert principalmente. El romanticismo pleno abarca desde la Revolución de Julio de 1830 hasta mitad del siglo. Surge a raíz de esa revolución y su punto focal es París. En estos años aparecen un gran número de intérpretes extremadamente virtuosos, en lo cual podemos mencionar a Paganini, que es conocido como el violinista del diablo, está Chopin, está Verdi, está Wagner y también Schumann. El romanticismo tardío es delimitado por la Revolución de 1848, concluye a finales del siglo, se caracteriza por la nueva composición de Chopin y Liszt y por la generación de Frank Bruckner y Brahms principalmente. El nacionalismo puede considerarse como el desarrollo natural del movimiento romántico y del afianzamiento de la democracia, puesto de manifiesto por la ópera, que se empleaba en cada idioma nacional de los países. El impresionismo se denomina la tendencia musical que surge en Francia a finales del siglo, en clara referencia al impresionismo pitagórico, en el que se defiende el color y el ambiente frente a la claridad de la línea y la forma. Su principal exponente es Debussy.
Y por último está el fin del siglo, que es la última época del periodo romántico. Presenta unas características formales y estilísticas más acordes al clasicismo, con líneas más marcadas y definidas. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la música de cámara. El romanticismo se caracterizó por la expresión de intimismo de la música de cámara. Sin embargo, varios de sus compositores y escritores trabajaron de géneros influenciados por modelos clásicos, aunque llenos de sentimientos y pasiones. Ellos dieron los muchos y buenos ejemplos de lo que es la escuela vienesa, como la obra de Beethoven, que frenaron el acercamiento a las formas consagradas, lo que es en obras maestras. Lo virtuoso reemplazó la belleza y de la estructura y la armonía al conjunto. De ese modo surgieron en aquel entonces intérpretes magistrales que impulsaron la composición para el lucimiento de solista, en sonatas o en dúos con el piano acompañado, en formaciones tradicionales como el cuarteto de cuerdas o en pequeños conjuntos de lo que son de los instrumentos, en los que se conjugaban el arco y los vientos. Conjugan al arco y los vientos como también voy a hablar sobre los románticos camarísticos. Los primeros cuartetos de la cuerda de Schubert siguieron las pautas formales de la escuela venecia de Joseph y de Mozart. La composición más conocida del periodo fue la obra de piano y las cuerdas de Trucha. Luego de esos cuartetos se vinieron influidos por su concepto del lied. Además de los cuartetos, compuesto un octeto, lo que a la primera de súbite, y un quinteto para la cuerda, con un violoncello añadido. Las principales obras de la cámara son las de 1842. Son cuartetos de cuerda con y sin piano. En cambio, la música de cámara abarcó una sonata para también lo que es el violín y el piano, 2 para piano y 1 para violoncello, y dos tríos con pianos, 6 cuartetos de cuerda y 2 quintetos, un sexteto para piano y otra de cuerda. El romanticismo estuvo plagado de grandes autores y grandes obras, entre los cuales se destacaron Ludwig van Beethoven con la Quinta Sinfonía y Claro de Luna. También teníamos a Gioachino Rossini con La Garza Ladra y Rossini William Tell Overture. También teníamos a Franz Schubert con Ave María, a Frédéric Chopin con el Nocturne op. 9 y Fantasy Import 2. También estaban Robert Schumann con Amor de Poeta y Carnaval. También se destacaron otros autores como son Richard Wagner con La Cabalgata de las Valquirias, Frank Liszt con La Campanella y la Rapsodia húngara número 2, y Giuseppe Verdi con la Adia Marcia Trionfale y Nabucco.